Hola, ¿qué tal? Nuevamente, ya como de costumbre vamos a estar compartiendo algunos videos de esta contingencia sanitaria que nos ha obligado a usar estos recursos. Pero espero que vayan sintiendo esta cercanía que lamentablemente no podemos generar en las mismas condiciones que estando de manera presencial. Pero ya esperemos que durante este año podamos reencontrarnos. Hemos estado hablando sobre el trabajo social. eh, Hicimos en el último video solo algunas menciones de conceptos, definiciones que han ido cambiando, han ido mutando en el transcurso de la historia. Y eso es interesante verlo, porque con eso nos está diciendo que, o nos está reafirmando la idea que plantea Montaño, que encontramos con Marilda Yamamoto, que encontramos con Yolanda Guerra, respecto de que el trabajo social, el servicio social, es un producto histórico. Y como producto histórico está determinado por las condiciones materiales, subjetivas, de la sociedad del momento histórico donde estamos. Es decir, lo que se entendía por servicio social en los años 1956, cuando estábamos viendo esas definiciones, a lo que luego se entiende en los años 60 y 70, es muy distinto, tal vez, a lo que vamos a entender y cómo vamos a vivir la disciplina en los años 80, en plena dictadura, o lo que está pasando hoy día con el trabajo social y el servicio social, producto de la contingencia social y política, el gran movimiento social y político que se generó en Chile y en otros países latinoamericanos el año 2019, en el caso particular de Chile, con el estallido social y ahora a puertas de elegir constituyentes para escribir entre todas y todos una nueva constitución. Eso, por lo tanto, nos da luces para poder decir que el trabajo social, el servicio social, no puede entenderse de la misma forma siempre. Va transformándose producto de las condiciones históricas en las cuales se inscribe. Es decir, hay una relación con la historia, con la contingencia, con las transformaciones, con las luchas políticas e ideológicas, que no estamos ajenos a aquello. Es decir, nosotros como disciplina, como ciencia social, también tenemos esas disputas filosóficas e ideológicas y que es necesario tenerlas en cuenta para poder entender qué es, cuál es la funcionalidad, el rol que tiene la disciplina. Pero bueno, hemos hablado de la cuestión social, hemos hablado de la emergencia del capitalismo, de la revolución industrial, pero ¿cuándo surge el servicio social en Chile? ¿Cómo surge el servicio social en Chile? Importante tenerlo en cuenta, porque eso también nos va a dar luces para poder entender cómo ha sido este desarrollo histórico-político, intelectual en el trabajo social chileno. Cómo ha ido transformándose, qué avances ha tenido, qué retrocesos ha tenido, cuáles han sido las pugnas, las tensiones que la disciplina ha tenido al interior de sí misma, pero también en las disputas en el contexto de las ciencias sociales. Bueno, partamos entonces. ¿Cuándo se abre por primera vez servicio social en Chile? En el año 1925. Chile se transforma así en el primer país latinoamericano que abre una carrera como esta, el servicio social. Va a estar de la mano de un médico bastante visionario para esos años, bastante, que podríamos decir, con una mirada social de la medicina, no entendido simplemente como una técnica racional, científica, para poder abordar los problemas de la salud a partir del uso de medicamentos o de tratamientos médicos en la persona, en el individuo que padece alguna enfermedad, sino que entiende que la enfermedad, los problemas de salud, son problemas también sociales, son problemas mucho más complejos. Y este médico se llama Alejandro del Río.
que entre sus distintos viajes a Europa va a encontrarse con una experiencia en donde ve que en salud hay unas profesionales, mujeres por lo general, que colaboran con los médicos y con el equipo de salud para poder atender, comprender, apoyar los procesos de salud con las familias de los pacientes. Para poder educar también a aquellas familias que por distintas razones tenían por distintas razones médicas me refiero, o de salud, tenían a una persona hospitalizada o que necesitaba algún tipo de tratamiento. Esas personas iban a las casas, conocían la situación en cual vivía esa familia y a partir de eso podían entonces transmitirle al equipo de salud en qué condiciones estaba esa familia para poder llevar a cabo el tratamiento que requería. O, en su efecto, para poder educar a esas familias respecto de qué cambios necesitaba implementar en salubridad, en cuidados, para poder atender a esa persona, a ese familiar enfermo o a sí mismo. Esas personas eran las asistentes sociales o las visitadoras sociales en ese tiempo. Así que con este aprendizaje, con este conocimiento que traía de Europa el doctor Alejandro del Río, lo trae a Chile. Obviamente no es algo de un momento a otro, que va a Europa, vuelve y dice ya vamos a abrir trabajo social, sino que tiene que ver con una serie también de procesos, negociaciones que seguramente el médico Alejandro del Río tuvo que hacer para poder abrir esa primera escuela de servicio social. Así entonces, Chile se transforma en el primer país en abrir la carrera de servicio social. También hay que decirlo, que el servicio social en Chile es una de las disciplinas de más larga trayectoria en el campo de las ciencias sociales. Sociología, ciencia política, son profesiones que se van a ir abriendo después del servicio social. Por lo tanto, debería ser también el servicio social una profesión con un reconocimiento a la trayectoria que tiene en el país y en el campo de las ciencias sociales, algo que no siempre ocurre. Pero ahí también tenemos alguna responsabilidad nosotros, porque a veces nos vemos fuertemente influenciados por concepciones conservadoras del servicio social y que nos remitimos solamente a una idea de que el servicio social se desarrolla en la práctica, es decir, en el hacer, y no en el pensar, no en el construir conocimiento, que esa es la esencia de la disciplina. Disciplina no tiene sentido, o la condición de disciplina no tiene sentido, si no se está generando o produciendo conocimiento. ¿Y eso cómo? A través de la investigación, a través de la teorización, a través del profundo conocimiento de las teorías que explican las distintas manifestaciones de la realidad social. Bueno, eso para que también vayamos entendiendo por qué es importante para el trabajo social el estudio de las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales de la sociedad. Estudiar para poder comprender, interpretar la realidad y poder actuar en ella y transformarla. Bueno, volvamos entonces. 1925 se crea la primera escuela de servicio social en Santiago, conocida como la Escuela Dr. Alejandro del Río. ¿Qué características tenía? Una carrera que va a partir con una influencia de la salud. Es decir, una carrera que va a estar fuertemente determinada por lo que en el campo de la salud se venía desarrollando y se entiende, por lo tanto, que esta carrera es una carrera que podría enmarcarse dentro de las carreras o las profesiones paramédicas, es decir, de ayuda al médico. Fuertemente, por lo tanto, influenciada por la concepción del mundo de la salud. Es así entonces una carrera que tiene su objetivo de colaborar, de ayudar a las labores del médico.
Es decir, va a estar supeditada a lo que desde la racionalidad médica se entienda, se defina por salud, enfermedad, y por tanto el trabajo social va a tener una muy fuerte dependencia de eso. Pero además, una profesión que va a estar en sus orígenes fuertemente influenciada por una lógica que podríamos decir patriarcal. ¿En qué sentido? En que se entiende que es una profesión de mujeres. Hay una feminización de la profesión. Se entiende que es una profesión de mujeres. ¿Por qué de mujeres? Claro, porque está relacionada con los cuidados, con la ayuda. ¿Quiénes son las personas que más comprensión tiene del otro? ¿Quién tiene más capacidades de empatizar con el otro? ¿Quién tiene esa sensibilidad por preocuparse de los problemas del otro? Las mujeres. Eso es patriarcal. Eso es machismo. Y esa idea, entonces, que va a iluminar, va a, en cierta forma, a definir esta profesión en su origen en Chile, va entonces a estar bajo esa idea. Y ahí también, otra cosa, además de ser una profesión que parte al alero de la salud con una mirada bastante clásica, conservadora, machista, porque era entonces una profesión para mujeres, porque las mujeres son las que ayudan, porque las mujeres son las que se preocupan de los cuidados. Lo estoy planteando como un análisis y como una crítica. Y además, clasista. ¿Por qué? Porque cualquiera no podía entrar a estudiar servicio social. O sea, los que hoy día somos trabajadores sociales, hombres, no podríamos porque somos hombres. Pero además que provenimos de condiciones de pobreza, de la clase trabajadora, tampoco podríamos haber entrado. O sea, ¿qué se requería entonces? Primero, ser mujer. Y segundo, tener una situación económica que pueda ser respaldada para poder estudiar servicio social. Señoritas de buena familia, los avisos para poder entrar a estudiar servicio social de alguna forma titulaban así: una profesión exclusiva o ideal para mujeres. Se llama postular entonces a señoritas de buena familia. De buena familia, con esta lógica también de la moralidad, de una familia bien constituida en términos conservadores me refiero, una mamá, con un papá, con unos hermanos, una familia probablemente incluso también católica. Eran requisitos que se ponían en esa época. Y tenía que respaldar quien postulaba a que tenía condiciones sociales y económicas que le hacían de alguna forma merecedora de entrar a estudiar servicio social. O sea, nosotros no podíamos haber entrado. ¿Y qué pasa con estas señoritas de buena familia que entran a estudiar servicio social? Se van a encontrar con una realidad, con la dura realidad del Chile de la época de 1925. Con condiciones de pobreza extrema, con problemas obviamente de salud. Muchas van a comenzar a trabajar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación también, mucho analfabetismo, pero también estas mujeres que provenían de la burguesía, es decir, que tenían el poder económico, se van a dar cuenta que las condiciones de pobreza son provocadas por las relaciones de producción. Es decir, porque hay un sistema que permite o es responsable de que los pobres estén en condiciones de extrema pobreza. Porque no se les pagan sueldos dignos, porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen acceso a la educación. No es porque son flojos, no es porque son menos inteligentes, sino porque hay condiciones que lo provocan. El patrón de alguna forma también es responsable. El latifundista es responsable. Y ellas provenían de esos lugares.
eran hijas de comerciantes importantes, eran hijas, porque mayoritariamente eran mujeres, eran hijas de los dueños de los fondos en donde trabajaba, entonces les tocaba atender probablemente a los mismos trabajadores que dependían de sus familias. Entonces eso obviamente va a generar ahí un choque. O sea, esa pobreza que a lo mejor ellas miraban con distancia o responsabilizaban al pobre eh, como responsable de su propia condición porque no trabajaba, porque era flojo, etcétera, etcétera, se da cuenta que ni era irresponsable, ni era flojo, sino que habían condiciones que producían la pobreza y la desigualdad. Así que ahí, obviamente, estas mujeres se van a encontrar con ese choque. Pero además estamos hablando de 1925, un contexto histórico parecido al que tenemos hoy día. Un cambio de constitución. Un movimiento social, popular, que obliga a que el presidente tiene que irse del país. Y luego, este mismo movimiento social, en alianza con los militares, que los militares llamaban a que se hiciera una nueva constitución. Vuelve Alessandri y, desconociendo el clamor popular e incluso desconociendo lo que el mismo ejército también estaba demandando, que se hiciera una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente en donde participaran todos y todas y se puede escribir una nueva constitución, desconoce el clamor popular. Y la Constitución del 25 se va a escribir entre cuatro paredes, entre un grupo de personas intelectuales, políticos, llamados por el presidente Alessandri. Así se escribe la Constitución del 25. Obviamente que es más participativa, más democrática que la Constitución del 80 escrita en dictadura. Mucho más, sin duda. Pero, de todas formas, una Constitución que se esperaba que sea escrita por todas y todos y termina siendo escrita nuevamente por un grupo de personas que respondían a los intereses de las élites. Había un movimiento social entonces, había una efervescencia social, política. Ahí había también un problema que estaba presente en la sociedad, conflictos. Estaba el movimiento obrero, que estaba demandando por mejores condiciones. Habían pasado un par de años nomás de la matanza de Santa María de Iquique, donde los obreros organizados del salitre terminan siendo acribillados. Y así una serie de otros movimientos sociales en donde el protagonista de estas luchas es el movimiento obrero. El movimiento obrero es el gran movimiento representativo de las luchas sociales populares de gran parte del siglo XX. Eso, podríamos decir, es de alguna forma el contexto que va a permitir la apertura de la Escuela de Servicio Social en Chile en 1925. Característica, una escuela, una formación profesional que va a estar influenciada entonces por el ámbito de la salud, es decir, es una profesión que va a mirar el problema a partir de la forma en que la salud también entiende el problema, a partir de un diagnóstico, a partir de un tratamiento y a partir de una solución. Pero siempre bajo el alero de la salud. Una profesión también que en sus orígenes va a estar determinada también por las condiciones ideológicas de la sociedad de su momento, machista, patriarcal, por lo tanto, una profesión que se entiende que es para mujeres, porque desarrolla una práctica del cuidado del otro, el bienestar del otro, y eso no lo puede hacer mejor que una mujer, porque la mujer es más sensible, porque la mujer es más empática, porque la mujer está acostumbrada a realizar esas labores de cuidado, de preocupación por el otro. Es decir, una concepción machista
de entender la profesión. Y conservadora porque entiende que el problema además está en el individuo, en la persona, y que hay que socializarla, que hay que cambiarla, que hay que ayudarle de alguna forma a salir de su problema. Pero no entiende todavía que el problema está en la sociedad, está en las condiciones políticas y económicas, estructurales de la sociedad y las formas de relaciones sociales y económicas que conllevan a generar estas situaciones de injusticia, de explotación, de marginalidad, de pobreza. Es entonces, así muy someramente, muy a grandes rasgos, el contexto sociopolítico en donde se abre la primera escuela de servicio social en Chile y la primera en Latinoamérica. 1925, la escuela Dr. Alejandro del Río. Luego ya, en años posteriores, la década del 30, principios del 40, comienzan a abrirse otras escuelas, Valparaíso, Concepción, y ya a fines de la década del 50 nos encontramos con escuelas en gran parte del país. Entre ellos, Temuco es una de las también escuelas más antiguas de Chile, en lo que hoy día es la Universidad de la Frontera, una escuela que tiene más de 50 años. Eso, compañeras y compañeros, por hoy día. Les dejo entonces este video para poder ya ir ubicando en Chile cómo surge el servicio social en Chile y qué características tenía. Un afectuoso saludo y espero que ya vayamos estando más apropiados y apropiadas de esta profesión y estén encantándose de estas discusiones. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien.